Éxodo y vamos a hablar sobre el arca del testimonio, también conocida como el arca de la alianza. Y bueno, ahí en su boletín tienen una ilustración que es más o menos cercana a lo que describe la Biblia, con las medidas, las varas y los querubines extendiendo sus alas sobre el propiciatorio. El propiciatorio propiamente era la tapa del cofre sagrado. Y pues ustedes tal vez han visto algunas películas que están relacionadas con el arca y la describen como si fuese un arma poderosa, como algo que encierra el poder de Dios. Pero de antemano, hermanos, quiero decirles que ese no es el concepto bíblico. Ese es el concepto de Hollywood, aún es el concepto erróneo que algunos han interpretado lo que es el arca, o lo que fue el arca de la alianza, o el arca del pacto, o el arca del testimonio. Cuando se habla del arca del pacto, el arca de la alianza, el arca del testimonio, se está refiriéndose a ese cofre sagrado que Dios mandó construir. Y realmente este objeto ha sido tema de debates tanto religiosos como aún de expediciones arqueológicas, de investigaciones científicas también, y por supuesto de guiones cinematográficos. Incluso llegó a considerarse como un arma poderosa que algunos, como por ejemplo los nazis en su tiempo, la buscaron. Enviaron expediciones a buscarla en varias partes del mundo para hacerse de ella y tener el poder que encerraba ese cofre. Pero vamos a ver desde la perspectiva bíblica qué era, qué significaba el arca. ¿Por qué era tan importante? ¿Era por el poder que tenía en ella? ¿O por qué? Bien, primero tenemos que decir que fue Dios mismo quien la diseñó y ordenó su construcción. No fue algo que se le ocurrió a Moisés y dijo, voy a hacer un arca, un cofre, una caja, ¿verdad? De oro puro. No, fue algo que Dios le ordenó. Y tenía que hacerse como Dios le indicó, exactamente, precisamente. Dice ahí del versículo 10 al 15 de Éxodo capítulo 25, voy a leer nuevamente estos versículos. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los 2 querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Por qué leí todo esto, hermanos? Porque
no, el arca no estaba compuesta de dos partes. Aunque tenía su tapa, sin embargo, era una sola. Tal vez esto suene ilógico. La tapa, hermanos, tenía que separarse porque había que introducir el testimonio que Dios le iba a indicar a Moisés. Pero ya la tapa puesta, juntamente con el resto, constituían una unidad. No podía estar el propiciatorio aparte y el arca aparte. Era una unidad. Y esto, hermanos, tiene mucho significado, mucho sentido, que no voy a entrar en detalle. Pero lo que sí quiero mencionar aquí es, por ejemplo, ¿por qué Dios manda utilizar madera y oro? Y podemos especular, podemos deducir hasta donde se nos permita, pero la madera que Dios está pidiendo ahí es, como dice, madera de acacia. ¿Por qué madera de acacia? Según los estudiosos, los comentaristas, dicen que era la madera que se podía conseguir allá en el desierto. Era lo que predominaba, los árboles de acacia. Aparte, la madera era una madera resistente incluso a la polilla, y además preciosa. O sea, tenía muchos atributos. Era resistente, era preciosa, se podía también trabajar, era manejable, por así decirlo, para los carpinteros. Y yo en esto veo, hermanos, también el que Dios puede utilizar algo ordinario, algo sencillo, para glorificarse. Ya hablamos de esto, por ejemplo, acerca de la vara de Moisés. Cuando Dios le dice, ¿qué traes en tu mano? Pues una vara que se encontró por ahí, que consideró que le gustó y que le iba a ser útil para poder realizar los trabajos de pastorear las ovejas de su suegro, para apoyarse, para utilizarla, para ahuyentar a los depredadores, en fin. Pero era una vara, era una vara común. Y Dios utilizó esa vara, no Moisés. Dios, por medio de Moisés, utilizó esa vara para mostrar su poder ante Faraón. Y por qué no también ante su pueblo. Entonces Dios puede utilizar cosas ordinarias para mostrar su poder, para mostrar su gloria. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo utiliza lo que hay ahí. Haz el arca de madera de acacia. Pero no solamente quiere que quede la madera expuesta. Dios le dice, ¿qué más debe hacer? Debe de cubrirla de oro puro, de oro fino, de oro puro. El oro más puro es el de 24 quilates. Al menos así se clasifica la pureza del oro. El oro más puro, 24 quilates. Y de ahí, dependiendo de la mezcla, hay de 20, 18, 14, 12, 10, 8 y así, ¿verdad? Dependiendo de la mezcla, que tanto oro contenga la mezcla. Y por supuesto hay oro falso también, ¿no? Pero aquí, hermanos, Dios le ordena a Moisés cubrir la madera con oro fino, con oro puro, con lo mejor. Y eso nos indica, hermanos, también que Dios, cuando reviste de su poder a lo ordinario, puede ser algo hermoso, algo precioso. Y esto, hermanos, lo podemos aplicar. Lo podemos aplicar también a nuestra vida. A tu vida. Podemos ser personas ordinarias. En el sentido de que no ser alguien con, como dice por ahí, con títulos como
maestrías, doctorados o con especialidades pero si tú estás dispuesta, si tú estás dispuesto a servirle, Él va a glorificarse en tu vida. Él puede hacer de tu vida algo maravilloso. Así como hizo de esta madera que fue tomada seguramente de un árbol de ahí, del desierto. De ahí, ¿de dónde más? De ahí tomaron la madera para hacer el arca, para hacer el altar del incienso, para hacer el altar de bronce, porque también fue cubierto de bronce. Luego también el mismo tabernáculo llevaba tablas de acacia, cubiertas de oro, cubiertas de bronce en sus bases. Eso también lo vamos a ver en su tiempo, en su momento. ¿Qué significa eso? Pero aquí, hermanos, también, y creo que desde la antigüedad, desde los primeros padres de la iglesia, aunque algunos se fueron al extremo de buscar simbolismo en todo, y es un peligro, la interpretación de la Biblia, hacerlo de manera mística, como se dice por ahí, buscar un significado oculto detrás de todo, también es un peligro. Hay cosas que ahí están, que son evidentes, que no tenemos que andarle rebuscando. Hay otras cosas que sí, uno tiene que buscarle un poquito más, tiene que ahondar uno un poquito más, y hay cosas que también tienen un doble significado. Cuando hablamos de doble significado, no quiere decir un significado contradictorio, sino puede tener un significado más profundo. Y en este caso, hermanos, podemos decir que de alguna forma la madera y el oro fino, dos elementos diferentes, pero que vinieron a conformar una unidad. El arca estaba prefigurando a Cristo. Y lo vamos a ver, a reforzar esta idea, en donde se une la naturaleza humana y la divina. La naturaleza humana, de alguna manera, relacionado por ejemplo con la madera, y la naturaleza divina, identificándolo con el oro fino, con el oro puro. Se complementa, se conjuga. Y en el caso de Jesús, ¿verdad? Él ha sido y será el único en quien se ha unido tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana. Solamente en Él. No habrá otro, solamente Él. Entonces, hace un rato el canto ese de cuán grande es Él, y habla ahí de león, el cordero y el león. Y la Biblia habla de Cristo precisamente como el cordero que fue inmolado, pero también habla de Él como el león de la tribu de Judá. Entonces, en Cristo, ¿verdad? En Cristo se puede identificar al cordero. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a la vez es el cordero, el león de la tribu de Judá. Por un lado, hablando de su actitud de humildad, de sacrificio, porque Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero a la vez es el león de la tribu de Judá, hablando de su autoridad. Y Él va a venir por segunda vez como el león de la tribu de Judá, como el rey de reyes y señor de señores, como el juez supremo, ante el cual comparecerán todas las naciones del mundo, todas las gentes del mundo. Aún nosotros, dice Pablo, es necesario que nosotros también comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No para ser juzgados, porque ya hemos sido justificados, pero sí para que seamos de testimonio, no solamente a las demás gentes, sino aún a los ángeles,
Eso es algo maravilloso que también me gustaría entrar en detalle, pero nada más lo menciona así, hermanos. En aquel día, el día final, del juicio final, todos los que han vivido, empezando desde Adán y Eva, y los que vivirán, estaremos delante de la presencia de Cristo, delante del trono. Aquí algunos hermanos hacen una distinción entre el trono blanco y el trono de Cristo, y pues son a veces nosotros como humanos que hacemos ciertas distinciones y a veces nosotros mismos nos metemos en problemas, ¿verdad? Pero lo que yo entiendo, hermanos, hasta donde Dios me permite, es que quien estará sentado en el trono es Jesucristo, porque el Padre le ha dado esa potestad. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y Él es el que va a juzgar a las naciones. Cristo juzgará a las naciones, a la humanidad. Pues bien, ¿cuál es el contenido del arca? Su contenido y su significado. Versículo 16 dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Cuál es ese testimonio que Dios le iba a dar? No es Moisés quien va a aportar el testimonio. No es Moisés quien se dice, bueno, a ver, se me ocurre que sería bueno poner en el arca un poquito de maná. Se me ocurre que sería bueno poner en el arca pues los pedazos de las piedras donde venía escrita la ley que yo rompí en mi arranque, ¿verdad? de enojo. Bueno, pues como fueron talladas por la mano de Dios y fueron escritas por el dedo de Dios, entonces hay que recoger esos pedazos y hay que ponerlos dentro del arca como reliquias. No, el hombre, hermanos, es dado a tanta superstición, es dado a ver reliquias, buscar reliquias de todo. Y aquí ni quisiera entrar en detalle, pero se ha dicho que hay por ahí tantos pedazos de la cruz de Cristo que no formarían una cruz, sino formarían cientos de cruces. Entonces no es que esto sí es un pedacito de la cruz de Cristo. A tal punto llega el ser humano que incluso se han atrevido, y nomás lo menciono así, usted puede consultarlo para que vean que no estoy exagerando, que por ahí hay un recipiente que contiene todavía leche de la Virgen María. Así. Imagínense hasta dónde llega el espíritu humano en cuanto a superstición, en cuanto a crearse objetos de veneración. Y hay muchos otros detalles. Por eso dice Dios, yo te voy a dar el testimonio. No quiero que tú pienses que lo que consideres que es no, dice Dios, yo te voy a decir lo que tienes que poner dentro del arca. Y por Hebreos capítulo 9, versículo 3 al 5, sabemos exactamente qué había dentro del arca. Puede buscar Hebreos 9 del 3 al 5 y usted va a encontrar ahí exactamente descrito qué es lo que había dentro del arca. Hebreos capítulo 9, versículo 3 al 5 dice así: tras el segundo velo, recuerden, el santuario, el tabernáculo estaba compuesto de el lugar santísimo y el lugar santo. En el lugar santísimo estaba el arca del testimonio, y también había ahí un lugar donde se tenía que ofrecer el incienso, y luego la cortina, una cortina, un velo, y no era una cortinita, era incluso en tiempo de Salomón el velo tenía que ser abierto una vez al año
tabernáculo una sola vez al año, podía entrar el sumo sacerdote nada más, y eso vamos a ver ahorita. Pero imagínense, en el tiempo de Jesús, tenía que ser movido por varios sacerdotes para abrirlo. Estaba pesado. El velo del templo se rasgó de arriba abajo cuando Jesús ofreció su vida en la cruz del Calvario. Pero bueno, eso sería para otro tema. Pero por eso dice ahí, volviendo a Hebreos 9, vuelvo a retomar la lectura de Hebreos 9, versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Aún el autor de los Hebreos dice, sería mucho material hablar de lo que había y de su significado. Pero ahí está, hermanos. ¿Qué había dentro del arca? Las tablas del pacto, las tablas que Moisés tuvo que hacer, porque la segunda vez Dios le dijo, hazte unas tablas de piedra, igual que las primeras. Las primeras las hizo Dios, las labró Dios. Ahora le toca a Moisés, y sí es Dios quien escribe, aún en las segundas tablas de piedra. No es Moisés, es Dios mismo quien escribe en esas tablas de piedra. Dice, pues pondrás esas tablas de piedra del pacto dentro. ¿Qué más? Una urna con ¿qué? Con maná. Y aquí está lo maravilloso, hermanos. El maná tenía que recogerse cada día. Y si alguien dejaba de ese maná que recogió en la mañana durante el día, para el otro día, ese maná ya no servía. Tenía, diríamos nosotros, una caducidad de 12 horas, máximo 24 horas, 12 horas. Solamente el día viernes podían recoger doble porción, porque el sábado Dios no iba a enviar maná, no iba a caer maná. Por eso Dios les decía, el viernes tienen que recoger el doble. Y ahí está también lo maravilloso, la obra de Dios, de tal manera que ese maná no se echaba a perder durante el sábado, durante el Shabbat, y podían degustar de él, comerlo, y no estaba echado a perder. Y aquí vemos cómo Dios ordena poner maná en un recipiente, en una vasija de él, y iba a permanecer por todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo duró el pueblo de Israel en su peregrinar antes de entrar a la tierra prometida? 40 años. Y durante 40 años no se echó a perder el maná. Y más todavía, porque aún ya dentro, en la tierra de Canaán, el arca fue llevada conteniendo estos elementos dentro y no se echaba a perder. Pero había un tercer elemento dentro, que era ¿qué? La vara de Aarón. Vamos a ver entonces más o menos en detalle, más o menos en algo, esto de las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Las tablas de la ley contenían el decálogo o los 10 mandamientos que servían para regular las relaciones del hombre con Dios primeramente y también con su prójimo. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con ¿quién? Con Dios directamente. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Los otros 6 tienen que ver con el prójimo, en tus relaciones con el prójimo. Y por eso podemos decir entonces que las tablas de la ley representan la dirección divina, la dirección para la vida, cómo debes vivir.
No debes vivir como a ti se te dé la gana, como se te antoje, como se te ocurra. No, sino debes de vivir como Dios quiere que vivas. Y para eso te dio su ley, sus mandamientos, sus preceptos. El maná. Durante los 40 años que el pueblo de Israel peregrinó en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, fueron sustentados con el maná que Dios hacía descender día a día, a excepción del sábado. ¿Qué significaba el maná? La provisión de Dios, el sustento de Dios para toda la vida. Entonces, ya decíamos que durante ese tiempo que peregrinó y aún cesó, el maná cesó, eso es definitivo. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, cesó de caer el maná. Pero el maná que estaba dentro de la urna, que estaba dentro del arca, ahí estaba, como testimonio. Por eso dice el arca del testimonio, para que recordarle al pueblo de Israel cómo Dios lo había sustentado en el desierto. Y con ello le estaba diciendo Dios al pueblo: así como te sustenté en el desierto, te voy a seguir sustentando. Era necesario que el pueblo de Israel siguiera confiando en Dios, siguiera dependiendo de Dios, aún ya estando en la tierra prometida. Que no se olvidaran de Dios, que no pensaran que era por su esfuerzo, por su trabajo, que ellos iban a tener lo necesario, sino que se acordaran que la provisión venía de parte de Dios, que la bendición viene de parte de Dios. Hermanos, y esto está vigente. Eso vale para ahora también. Dios, hermanos, es nuestro proveedor. Él es nuestro sustentador. Es verdad que tienes que trabajar, es verdad que tienes que emplear tiempo. Incluso la Biblia dice claramente que el que no quiera trabajar, pues que tampoco coma. Pero Dios te está diciendo, lo que tú vas a tener va a ser porque yo soy tu proveedor. Y es Dios quien te da la vida para empezar. Es Dios quien te da la fuerza, es Dios quien te da la capacidad, es Dios quien te provee de las oportunidades. Si no fuera así, te enfermas, te incapacitan, se te cierran las puertas, te mueres. Oye, mal esto, a lo mejor hasta nos sancionan por eso, pero es la verdad, hermanos, que es Dios, hermanos, el que provee. Es Dios quien nos sustenta. Por eso el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar. ¿Cómo los enseñó a orar? Dice, ustedes van a orar de esta manera. ¿Cómo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Y dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. En otras palabras, danos hoy nuestro pan de este día. Así. Que Dios nos sustente cada día. Y Él lo va a hacer. Somos nosotros los que queremos acumular y no, hay que comprar, hay que tener, y muchas veces, hermanos, compramos, sea porque está en especial, porque está en oferta, porque nos gustó, y lo metemos al refrigerador o lo tenemos ahí en la alacena, y cuando nos damos cuenta, ya caducó la lata. Cuando nos damos cuenta, ya se echó a perder ahí. Y no nos acordábamos que ahí teníamos comida o fruta o verdura en el refrigerador. ¿Por qué? Porque hemos olvidado que Dios nos dice, yo soy tu proveedor. Hemos olvidado que el Señor Jesús
había enseñado a sus discípulos a orar el pan de este día. Dámelo hoy, dame hoy el pan de este día. No dice el de mañana, de pasado, de toda la semana, de hoy. Para eso estaba el arca del testimonio. Entonces, si decimos que esto vale para nosotros, hermano, es necesario entonces retomar esto y aprender a confiar en Dios, en su provisión. La vara de Aarón que reverdeció. La posición de Aarón como sacerdote fue cuestionada por el pueblo, especialmente por Coré, Datán, Abirán y On. Aún casi no se le menciona. Nos acordamos de Coré, Datán y Abirán, que fueron tragados por la tierra, que la tierra se abrió y los tragó juntamente con su familia, juntamente con su tienda, juntamente con sus posesiones. Pero no mencionamos a On. On también fue de los que murmuraron en contra de Moisés y Aarón, y también fue tragado por la tierra, porque Dios así lo determinó. Esto lo encontramos ahí en Números 16. También usted puede corroborar en su Biblia. El Señor los destruye a Coré, Datán, Abirán y On por murmurar, por cuestionar a la autoridad de Moisés y de Aarón. El Señor los destruye y el pueblo responsabiliza a Moisés y a Aarón. Fíjense qué tremendo. Llegaron diciéndole: ustedes son responsables de la muerte del pueblo de Dios. Dios nuevamente interviene para dejar bien claro que es Él. No es Moisés y Aarón, es Dios mismo quien determina quién o quiénes son los que se pueden acercar a Él. De esto ya hablamos en una exposición pasada, que Dios determina quién, cómo y cuándo podemos acercarnos a Él. Pero el pueblo responsabiliza a Moisés y a Aarón, dice: ustedes son los responsables de la muerte en este caso de Coré, Datán, Abirán y On y sus familias. Y vamos a ver ahí en Números 17, del 1 al 13. Vamos a abrir la palabra del Señor ahí, en Números, capítulo 17, del versículo 1 al 13. Dice así, Números 17, del 1 al 13. Usted puede leer incluso el capítulo 16 de Números, y dice el capítulo 17 de Números: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellas. Aquí, entre paréntesis, hermano, antes de seguir leyendo, cada tribu envió su vara. Por supuesto, dentro de esas 12 tribus iba la vara de la tribu de Leví. Y a esa vara
Moisés quiso que se le escribiera el nombre de Aarón. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba cuestionando la posición de Aarón, de Moisés, pero de Aarón también. Y por eso dijo, de parte de Dios, no dijo Moisés, a ver, ¿saben qué? Otra vez, se me ocurre esto, ¿qué les parece, verdad? Cada quien traiga, cada tribu traiga su vara y vamos a echar suertes. O a ver, varas de diferentes tamaños, ¿verdad? Como hay un juego por ahí, ¿verdad? De los palillos de diferentes tamaños. Y el que saque el palillo más corto o el palillo más largo, ese es el que gana. Eso es lo que hace el hombre, ¿verdad? O vamos a echar las varas, ¿verdad? Las aventamos y la vara que queda encima de todas, esa es la que gana. No, aquí no hay ocurrencias para el hombre, no. Dios es quien determina cómo va a demostrar y a respaldar la autoridad de sus siervos, en este caso de Aarón. Sigo leyendo, versículo 7. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Bueno, imagínense, todo, no solamente, esa vara estaba seca, no solo reverdeció, echó ramas, echó hojas, y no solamente echó hojas, echó flores, y no solamente echó flores, dio fruto de un día para otro. Y aquí, hermanos, otra vez como paréntesis, dejo de lado la lectura, muchos han dicho, ese Moisés era bien abusado, era bien listo, seguramente cuando no se daban cuenta en la noche, fue y cortó una vara, una rama como dice ahí de almendro, tiernita, todavía, es más, con flores y con fruto, y la metió. Y al otro día hizo como que, miren, era su hermano Aarón, ¿cómo no iba a respaldarlo, verdad? Sí, así es, otra vez, hermano. No solamente la gente de ese tiempo murmuró en contra de Moisés y Aarón. Actualmente mucha gente está murmurando en contra de Moisés y de Aarón, y no solamente en contra de Moisés y de Aarón, está murmurando en contra de Cristo, que es lo más terrible. Dice, entonces Moisés, versículo 9, números 17, versículo 9. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no muera. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Hermanos, ¿no creen ustedes que la gente estaba al pendiente a ver qué iba a pasar? ¿Ustedes creen que no se iban a dar cuenta si Moisés quería pasarse de listo, ¿verdad? Y aprovechar en la noche para ir y hacer ahí una maniobra? Claro que la gente estaba al pendiente. Entonces, por eso, hermanos, cuando Moisés saca las varas y las muestra, el pueblo queda convencido que es real esto, que es un milagro, que es la manifestación de la voluntad de Dios, que es Dios quien está diciéndoles quién es el único que puede acercarse a Él. Y en este caso es como sacerdote solamente Aarón. Nada más, nadie más. Lea por favor, de veras, incluso llegando ahora a su casa, lea
el capítulo 16 de Números, para que entiendan el contexto de todo esto, por qué era necesario esto. Versículo 12, vean cómo reacciona el pueblo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová, morirá. Acabaremos todos por perecer entonces. O sea, como dicen, bueno, ¿y entonces ahora qué? O sea, no están reconociendo su falta, no están reconociendo su pecado, no están reconociendo que le fallaron a Dios. Al contrario, están reprochando, reclamando. Entonces, todos nos vamos a morir. No, nada más Aarón es el único que va a poder acercarse a Dios. Y solamente tú eres el único que va a poder acercarse a Dios. Y entonces nosotros, el ser humano no ha cambiado durante miles de años. ¿Qué entonces nomás ustedes, los cristianitos, son los únicos a quienes Dios oye? Ay, sí, mira nomás. Y entonces yo, ¿qué? ¿No han escuchado así? ¿No han visto hacer personas? Sí. Ay, sí, muy santita, muy santita. Es decir, yo no soy un santo, una santa. Pero hay quien me ha justificado, hay quien me ha perdonado. Y por Él, solamente por Él, es que yo puedo acercarme a Dios. No porque sea digno o digno. Nadie es digno, nadie es digna de estar delante de Dios. Y solamente por su gracia, solamente por su misericordia, solamente y nada más. Así es, hermanos. Por eso el arca del testimonio era necesaria, para recordarle al pueblo que solamente así podemos acercarnos a Él. El propiciatorio, hermanos. Yo quisiera, hermanos, dejar pendiente esta parte de la exposición, porque como menciono ahí, incluso en el boletín, esta era la parte más importante. Sí, las tablas de la ley, sí, el maná, sí, la vara de Aarón, pero hermanos, eso solamente era para testimonio, pero lo importante era el propiciatorio. De hecho, el mismo tabernáculo, la misma tienda, el tabernáculo fue construida ¿para qué? Para contener el propiciatorio, el arca del pacto, el arca de la alianza. Y por eso vamos a dejarlo pendiente para la próxima exposición.